Bienvenidos al programa de PwC con motivo de los 85 años. Es para nosotros un placer estar la tarde de hoy dando inicio a este evento, el cual debemos comenzar diciendo que ha superado nuestras expectativas. En este momento hay 900 personas conectadas, unas 3.000 personas registradas. Esperamos que en el transcurso se puedan ir incorporando. En cualquiera de los casos, aquellos que no se hayan podido incorporar o que posteriormente, por alguna circunstancia, no puedan finalizar el módulo, les anticipamos que el mismo está siendo grabado y podrán verlo a la mejor disposición que ustedes tengan. Antes de dar inicio al primer módulo que estamos dando el día de hoy, simplemente comentarles que esto es una iniciativa de PwC con motivo de los 85 años. Dadas las circunstancias actuales, estuvimos evaluando cuál era la mejor forma de celebrar esos 85 años de presencia y sin lugar a dudas consideramos que esta es una de las mejores maneras de hacerlo. Compartiendo conocimiento con nuestros clientes, con nuestros relacionados, profesionales, estudiantes, en una época en la cual es necesario más que nunca el conocimiento para no perder el tren de la cuarta revolución industrial. Tenemos que trabajar en acortar el gap entre las habilidades y competencias que actualmente tenemos y las habilidades y competencias que ya ni siquiera debemos decir necesitamos en el futuro, sino que estamos necesitando desde ya. La pandemia COVID-19 ha acelerado muchos de los procesos. El proceso de digitalización se ha acelerado, eventos como este en forma online se han acelerado y eso requiere de cada uno de nosotros el ponerse al día con todas estas nuevas tecnologías para aprovechar las oportunidades que sin duda nos ofrece el mercado. El día de hoy estaremos dando inicio al evento. Posteriormente, mañana continuaremos con el mismo. Hasta la próxima semana nuevamente, donde miércoles y jueves a las 5 de la tarde continuaremos con el resto del programa. Prácticamente todo el mes de junio, miércoles y jueves, vamos a estar llevando a cabo estas distintas actividades que nosotros la verdad que estamos muy contentos de la receptividad que ha tenido el mismo. Y como les comentaba hace minutos, disculparnos con aquellos que no se puedan conectar por las distintas razones de internet o de problemas de conectividad que, como bien sabemos, en ocasiones sufrimos. Pero ante eso, la solución es que este programa va a estar siendo grabado y por lo tanto, si no es en este momento, posteriormente podrán tener acceso al mismo. No me extiendo más, simplemente darle todo nuestro agradecimiento. La verdad que muy contento del apoyo que nos están dando cada uno de ustedes. Mucha fortaleza en las actuales circunstancias y de esta época tan extraordinaria. Creo que la mejor forma de aprovecharla es justamente adquiriendo conocimiento y preparándonos para ese mejor futuro y porvenir que sin lugar a dudas va a llegar. Sin más que añadir, voy a darle la palabra a Manuel Briceño, que es nuestro coordinador que nos va a estar acompañando en los distintos eventos para que nos presente a nuestro primer ponente del día de hoy. Muchas gracias, felicitaciones y hasta una nueva oportunidad. Bueno, damos inicio a nuestro programa ejecutivo Gerencia de PwC, 85 aniversario de PwC Venezuela. El día de hoy estaremos conversando sobre gestión de flujo de caja, clave para la sostenibilidad del negocio. Para ello vamos a presentar a nuestros ponentes del día de hoy. Ellos son Rodrigo Rodríguez, socio de PwC en consultoría gerencial y operaciones multinacionales. Es licenciado en Administración de Empresas de la UCB, posee una especialización en finanzas, participó en el programa avanzado de gerencia del IESA, participó en el programa ejecutivo de impuestos internacionales Leiden Tax Center de Holanda, tiene una certificación de FMBA del Corporate Financing Institute de Canadá, es profesor invitado del posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello. También nos acompaña nuestro invitado, José Ignacio Guarina, quien es presidente
de Interbono Casa de Bolsa, licenciado en Administración de Empresas de la UCAP, tiene una maestría en Mercados Financieros del IEB de España, participó en el programa de Gerencia Financiera del IESA, tiene una maestría en Gerencia de Marketing de la Universidad Metropolitana, es corredor público de título de valores, asesor de inversión, docente universitario y un aprendiz financiero diario. Recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas por opción Q&A o P&R y una vez finalizada la ponencia llevaremos a cabo el ciclo de preguntas y respuestas. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros ponentes. Muchas gracias, Manuel, por tu introducción, por tus palabras. Bienvenidos todos a este primer módulo de nuestro programa ejecutivo de gerencia PwC. El día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema que realmente nos apasiona, y nos apasiona porque nuestro propósito es brindar soluciones a los empresarios, brindar soluciones a los gerentes, y el tema de flujo de caja, sin lugar a duda, es uno de esos puntos de preocupación de todo el empresariado venezolano durante los últimos años. No se trata solamente de un asunto asociado a la pandemia o lo que ha sido el COVID-19. Realmente la contracción del flujo de caja era un problema que ya venía presentándose para la mayoría de las empresas y la mayoría de los gerentes venezolanos desde mucho antes de entrar en la pandemia. Hemos sufrido algunas distorsiones económicas en un entorno hiperinflacionario, en un entorno con devaluación monetaria, un entorno con una tributación compleja que sin duda ha hecho que el flujo de caja vaya cada día siendo más y más contraído a un punto donde se ha convertido en el principal eje de preocupación. Es por ello que nos llena de orgullo poder compartir con todos ustedes este tema el día de hoy, y la intención de este módulo es hablar sobre gerencia, hablar sobre negocios, hablar sobre estrategia, y ese es el objetivo que nos hemos trazado en PwC y en el grupo que nos acompaña el día de hoy. Yo voy a comenzar esta presentación un poco, vamos a decir, parafraseando una frase que todos conocemos. Vamos a decir, no es la empresa más antigua, no es la empresa con el patrimonio más amplio, no es la empresa con el mayor market share la que va a sobrevivir a los cambios que estamos viviendo. Es simplemente la empresa que se adapte más rápidamente, que mejor se adapte, que con mayor eficiencia sea capaz de operar en este entorno. Y eso implica lograr entender el entorno, diagnosticar adecuadamente lo que está ocurriendo. Entonces yo les voy a pedir que desde el inicio de esta presentación mantengamos dos conceptos en mente. A lo largo de toda la presentación los vamos a ir viendo. Son básicamente el siguiente. El primero es el propósito. El propósito no es más que la visión que tengamos cada uno de nosotros de nuestra actividad empresarial. El propósito es esa meta gerencial, esa meta como empresa, de el qué queremos hacer, en qué somos buenos. Ese propósito tiene que ser nuestro norte y tenemos que mantener eso como guía. Y luego, el segundo elemento que tenemos que mantener presente es la marca, la reputación, ese activo intangible que nos acompaña todo el tiempo y que a lo largo de ese camino que transitamos para llegar a ese propósito tenemos que ir cuidando, tenemos que ir fortaleciendo, tenemos que ir desarrollando. Con estos dos conceptos en mente, yo les diría que vamos a comenzar un poco, no le voy a dedicar más de un par de minutos a este tema, pero es un poco entender el contexto donde estamos y cómo los modelos de negocio se deben ir adaptando a estos cambios que hemos sufrido. La verdad es que, sin temor a equivocarme, pudiera decir que si seguimos hoy haciendo las cosas exactamente igual que como las estábamos haciendo hace un año, muy probablemente esté malo. Muy probablemente esté malo porque la velocidad de los cambios es mucho más rápida de la que la empresa es capaz de adaptar toda su estructura. Lo vamos a ver resumidamente en esta primera lámina. Si vemos el ayer y hoy, teníamos un país obviamente basado en una estructura petrolera, en una renta petrolera, y hoy es un país más bien basado en estructuras alternativas de remesas, de ahorro. Algunos de los cambios que hemos tenido recientemente pudieran resumirse, sale algunos mensajes aquí, disculpen. Algunos de los cambios que hemos tenido recientemente son, bueno, teníamos un esquema centralizado, un esquema basado en subsidios. Hoy en día tenemos una flexibilización de facto, una apertura, una apertura informal que se da y que obviamente cambia la forma de hacer negocios. Tenemos internacionalización de precios, estandarización de costos. Ahí hay una serie de cosas que plantean un cambio importante. Teníamos un país basado en donde todo lo que pudiera producir se vendía. Normalmente la queja del empresario, el comentario del empresario era si tuviera más materia prima, produciría más, vendería más. Hoy en día más bien tenemos una contracción sostenida, una economía que se ha achicado,
tenemos una caída dramática del consumo. Quizás ese consumo masivo hoy más bien es un consumo segmentado, tenemos que ir a esos nichos de mercado a buscar al consumidor. Teníamos evidentemente flujos de caja, este es el concepto en el cual gira esta presentación. Teníamos flujo de caja, teníamos un superávit, buscábamos esquemas de cobertura, invertíamos en activos. Hoy en día hay una contracción severa del flujo de caja y más bien hemos llegado a los extremos incluso de tener que liquidar activos para poder hacer frente a obligaciones diarias como el pago de nómina o el pago de impuestos. Teníamos una estrategia de endeudamiento, una estrategia financiera en base a la cual préstamo que era ofrecido, préstamo que era tomado, básicamente porque la estrategia de endeudarse es atractiva en una economía hiperinflacionaria. Hoy en día el crédito ha desaparecido a nivel corporativo, básicamente no existe la posibilidad de apalancarse con una estructura crediticia en un banco. Eso marca una diferencia importante. Teníamos ventas de contado o incluso prepagadas, no se despachaba si no había un pago anticipado. Hoy en día más bien vendemos bajo esquemas en consignación, un cambio también dramático. Competíamos con otras empresas. La lógica nos diría que Pepsi compite con Coca-Cola. Eso es a nivel mundial. En Venezuela no. Quizás en Venezuela Coca-Cola y Pepsi-Cola tienen que compartir el mercado con la Coca-Cola importada de Estados Unidos, con la Coca-Cola que entra desde Colombia o entra desde Brasil. Es decir, compites con lo que fabricas localmente y todo lo que ingresa al país con economías de escala totalmente diferentes, con mecanismos de importación que a veces pueden privilegiar esos esquemas de importación. Así que en definitiva ya no solo compito con mi competidor natural, sino que esta situación única, típica de Venezuela, es que compito conmigo mismo. Obviamente siempre hemos sufrido un deterioro de servicios públicos. Hoy en día estamos en una situación mucho más crítica, incluso ahora más evidente con el tema de la gasolina, pero en general un poco es la autonomía de garantizarte tu propia electricidad, tu propia agua, tu propio servicio. Había una tensión, siempre ha habido una tensión política internacional, pero hoy estamos bajo un esquema de sanciones que además por su formalismo genera un overcompliance sobre Venezuela. Todo lo que viene, todo lo que va desde y hacia Venezuela pasa por una lupa. Tenemos que saber eso, tenemos que buscar que nuestros modelos de negocio sean transparentes, que nosotros hagamos las cosas con la mayor oportunidad desde el punto de vista de los procesos de cumplimiento, de manera que podamos brindarle esa certeza, esa transparencia, esa tranquilidad al resto del mundo en nuestros modelos de negocio o en esa interacción que queremos lograr. Y finalmente, uno de los temas que probablemente más cambios genera es que estábamos en un esquema de ilícitos cambiarios apenas ayer, y ya hoy vivimos un entorno totalmente dolarizado donde cosas que nunca nos hubiésemos imaginado que estaríamos pagando en dólares, hoy las pagamos en dólares, incluyendo hasta la gasolina. Así que en definitiva, lo que quiero plantear con esta lámina es que han habido grandes cambios desde el punto de vista del país en el que vivimos y por eso es que sin temor a equivocarnos, si nosotros hoy hacemos todo exactamente igual que ayer, lo más probable es que eso esté malo. Si vemos esta realidad, la pudiéramos resumir en decir que la economía venezolana en efecto se ha reducido, es una economía volátil, una economía que hoy es un tercio de lo que solía ser en el año 2013. Tenemos un mercado multimoneda, eso es una realidad, un mercado multimoneda que conlleva un carácter informal, porque esa dolarización no puede ser formalizada vía políticas públicas, necesitaríamos hacer incluso un acuerdo con el ente emisor de esa moneda, lo cual es inviable bajo el esquema de sanciones. Tenemos una realidad donde los costos y los gastos se estandarizan. Así que en definitiva lo que debemos preguntarnos en este primer punto, lo que deberíamos es detenernos y preguntarnos si nuestro modelo de negocios se ha adaptado o se está adaptando a esta realidad. Y empecemos por allí porque dijimos que este módulo iba a hablar de lo que más nos apasiona, que es la manera de hacer negocios. Si vamos a hablar de modelo de negocios, habría que preguntarse, ¿mi modelo actual está amparado en un esquema de subsidios, de créditos preferenciales, de materias primas que me pueden otorgar a un precio preferencial o de servicios públicos que pago a un precio que termina siendo irrisorio? Porque si ese es mi modelo, y esas son las ventajas competitivas en las que yo estoy basado para operar, muy probablemente mi modelo va a tener un futuro muy comprometido, porque eso está cambiando. Ya no vamos a tener ese esquema de subsidios, ya no vamos a tener esos precios bajos, ya no vamos a tener esos créditos preferenciales. Entonces, a partir de aquí ya podemos visualizar cómo la transformación del modelo de negocio es un elemento clave de cara a hablar sobre sostenibilidad empresarial y flujo de caja como elemento primordial de ese oxígeno que necesita toda empresa para poder seguir operando. Así que, ¿cómo adaptarnos a este cambio? ¿Cómo adaptarnos a una estructura, cómo adaptar una estructura empresarial a un cambio tan acelerado? Bueno, lo primero que hay que entender es que esta no es una nueva normalidad, esta más bien es una nueva realidad. Esto que estamos viviendo no es coyuntural, no es pasajero, lo que estamos viviendo es una nueva realidad y en función de ellos debemos responder con la mayor agilidad posible. Convertir una empresa en un
órgano capaz de responder con agilidad no es tarea sencilla. Para ello hemos diseñado un concepto, hemos acuñado un concepto que denominamos pivotar. Nos parece un concepto muy importante porque pivotar básicamente consiste en mantener una posición fija, un pie fijo y cambiar, reorientar hacia dónde quieres ir para poderte adaptar. Pivotar quiere decir en qué quieres hacer, en qué eres realmente bueno. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿En qué somos buenos? ¿Qué queremos hacer como empresa, como empresario, como gerente? No importa cómo lo venías haciendo, no importa cómo se hacía antes, el punto es reinventarse centrado en tu propósito. Así que ese tema del propósito, yo lo voy a ir repitiendo a lo largo de la presentación porque sin lugar a duda es un elemento muy importante para poder hacer esta transformación. Desde el punto de vista gerencial, podemos tener 4 grandes áreas de foco. Evidentemente, finanzas como área primordial es el primer punto, porque las finanzas es ese combustible que alimenta toda la organización, es ese oxígeno que permite que todo lo demás opere. Pero evidentemente los clientes debemos permanecer cerca de ellos, hay una demanda latente. El problema es que las necesidades desde el punto de vista del cliente han cambiado. El cliente quiere personalización, quiere una experiencia totalmente diferente, quiere flexibilidad, quiere privacidad, quiere inmediatez. Desde el punto de vista entonces de innovación, es evidente que tengo que volver a replantearme algunos elementos. Mi propuesta de valor tiene que adaptarse permanentemente. La propuesta de valor es que es algo que está sujeto a cambio. Lo que era valor para mí ayer no necesariamente es valor hoy. Quizás ayer valoraba la calidad de un producto, hoy valoro la inmediatez de ese servicio, de ese producto. Así que la propuesta de valor, la promesa de valor, tiene que estar todo el tiempo sometida a discusión para ver cómo nos adaptamos a ese nuevo mercado. Y finalmente la digitalización. La digitalización es ese cambio futuro que llegó de inmediato. La pandemia, si queremos rescatar algo positivo de lo que nos ha tocado vivir, es que acelera los cambios que en realidad iban a llegar de una forma o de otra. Un cambio que quizás íbamos a tener en 3 o 4 años, pues nos llegó de una manera mucho más abrupta y pone de manifiesto una realidad que tarde o temprano iba a llegar. Obviamente todas estas áreas están interconectadas, no podemos verla de forma aislada, pero finanzas es un eje central, porque finanzas es ese oxígeno que permite pensar en lo demás. No podemos hablar de digitalización si no tengo un flujo de caja que me permita desarrollar esa idea. Así que ahí vamos a centrar esta presentación. Desde ese punto de vista, el flujo de caja o la caja es el rey. Sí, es el rey en una alegoría al ajedrez, porque yo puedo tener todas las fichas empresariales necesarias, pero si no tengo el flujo de caja, el juego empresarial lo tengo perdido. Y de ese punto de vista, entonces tenemos que empezar por pensar en una estrategia. Una estrategia orientada a la sostenibilidad. La estrategia no son acciones, la estrategia no son objetivos, la estrategia es ese pensamiento macro. ¿Cómo puedo yo hacer desde el punto de vista macro de negocio para garantizar esa sostenibilidad empresarial al mediano plazo, como gerente, como profesional, como empresario? Nuestra propuesta es poner el flujo de caja como eje central de toda actividad empresarial. El flujo de caja no solamente es el oxígeno que alimenta a la compañía, sino que es el propósito empresarial. El eje central de una actividad empresarial es generar el flujo de caja. Si lo ponemos como eje central, nosotros tendríamos 3 elementos medulares que considerar. El primero es cómo, o más bien vamos a ponerlo de esta manera, ¿qué modelo de negocio utilizo? El primero es el qué. ¿Qué es mi negocio? ¿Cuál es mi estrategia? ¿Cuál es la cadena de valor? Ese núcleo de liderazgo, ese es el norte, ese es el propósito del que venimos hablando. Yo tengo que definir el qué quiero hacer desde el punto de vista empresarial. Luego tengo que definir el cómo. El cómo es cómo ejecuto ese propósito empresarial. ¿Cuáles son los procesos a través del cual los hago? ¿Cómo los ejecuto? ¿Cuál es la efectividad de esos procesos? Y el tercer punto es el con quién lo hago. ¿Cuál es la estructura que respalda esos procesos para ejecutar ese negocio? Al final, estos 3 elementos son los que crean valor. Porque yo creo valor dependiendo de decir cuál es el propósito empresarial que yo quiero cubrir, cuáles son los procesos a través del cual ejecuto ese propósito empresarial y con qué estructura cuento para hacerlo. Y si queremos tener un componente ágil dentro de esta estructura, yo debería centrarme en ese núcleo de liderazgo, de decir, yo sé claramente cuál es mi propósito y todo lo demás lo someto a una dinámica permanente de cambio y de adaptación de conformidad con cómo vaya evolucionando el entorno. Entonces tengo un núcleo de liderazgo arraigado desde el punto de vista de mi propósito empresarial y luego tengo procesos y estructuras que adapto, que cambio, que innovo en la medida en que sea necesario para lograr este fin. Entonces pudiéramos decir que si yo me centro en pivotar sobre el propósito, yo tengo que innovar en el modelo de negocio, tengo que optimizar mis procesos
y tengo que adecuar mi estructura. Estos elementos son claves. El flujo de caja va a depender de que yo logre innovar en mi negocio, optimizar mis procesos y adecuar mi estructura. Pero esa es la mitad del círculo. La otra mitad del círculo es cómo yo logro maximizar la operatividad. Tengo que tener sistemas de control, y control no es simplemente un control interno. Control es qué información financiera utilizo, si esa información me permite tomar decisiones. Tengo que tener un plan fiscal en un país con una complejidad tributaria como la que tiene Venezuela. Un plan que me permita a mí gerenciar toda la carga tributaria. Yo les pudiera poner un ejemplo muy sencillo aquí, muchos de ustedes seguramente lo van a entender con rapidez. Si yo hoy en día veo el impuesto a grandes patrimonios, que lo tengo a la vuelta de la esquina, yo me pregunto si ya tenemos eso proyectado, si ya sabemos cuánto va a impactar eso, cuánto va a ser esa erogación, si eso está considerado dentro de nuestra estructura de ingresos, costos y gastos. Si la respuesta fuera no, yo entonces no estoy gerenciando todo el espectro fiscal. De hecho, yo no estoy considerando esa erogación y cuando me toque hacerla voy a descapitalizar a la compañía haciéndolo, porque no lo tenía previsto. Y finalmente tengo la tecnología. La tecnología es un habilitador. La tecnología tiene que ser incorporada de inmediato, porque es ese habilitador que permite procesar información, visualizar información, liberar tiempo para hacer cosas mucho más creativas desde el punto de vista de negocio y poder tener información valiosa a la mano para tomar decisiones de manera inmediata. Y todo eso depende de que yo tenga un financiamiento interno y un financiamiento externo. Pero esta es mi estrategia. Mi estrategia se basa en que yo debo buscar la manera permanente de mantener un núcleo de liderazgo claro y a partir de allí innovar sobre mi forma de hacer el negocio, optimizar mis procesos, adecuar mi estructura e ir manteniendo cada día una mejor operatividad desde el punto de vista de la información financiera, desde la gerencia fiscal y por supuesto de la incorporación de la tecnología, amparado en el apalancamiento que me da el financiamiento. Sobre todo esto vamos a ir hablando. Si queremos ver un poco más acciones más concretas, diríamos, bueno, si vamos a arrancar una planificación desde el punto de vista del flujo de caja, lo primero es que toda la organización tiene que adoptar el juicio de un director de finanzas. Esto quiere decir que toda la organización debe adecuar su forma de funcionar al juicio financiero, anteponer la caja. Hay actividades que generan valor, hay actividades que consumen valor. La crisis permite distinguir esas actividades que crean valor de aquellas que lo destruyen. Y desde ese punto de vista tenemos que buscar cómo lograr sumar dentro de la organización a cada uno de los elementos que la conforman para ver el mundo desde la perspectiva de un director de finanzas. Algunas de las acciones más inmediatas que pudiéramos llevar, y muchos de ustedes seguramente ya la han hecho, es identificar rápidamente las necesidades y los impactos que tenemos. Esto no es más que ver dónde estamos parados, cuál es nuestra situación, muy probablemente desde el punto de vista del balance general, mucho más que desde el estado de resultados, ver cuáles son mis activos, ver cuáles son mis pasivos, qué tengo en efectivo. Eso probablemente fue lo primero que todos hicimos. Pero después tenemos que ver algo mucho más interesante, que es el grado de dependencia entre sectores. No solo mi propia disrupción, y no por el COVID, no por la pandemia, mi propia disrupción por la manera en que la economía venezolana se ha desarrollado. Mis operaciones hoy no son las mismas de hace un año. Entonces, ¿cuál es mi grado de disrupción y cuál es el grado de disrupción del sector en el que yo me muevo? No es lo mismo estar hoy en el sector agroalimentario que estar en el sector turismo, por ejemplo. ¿Cuál es esa dependencia de los sectores con los que yo me interrelaciono? Por supuesto, tengo que proyectar mis resultados, tengo que evaluar sobre todo esa proyección de resultados en base a escenarios, y en un país de mucha incertidumbre, evaluar escenarios es una tarea titánica. Tenemos muchos escenarios con escasa posibilidad de éxito cada uno de ellos. No tienes 2 o 3 opciones entre las cuales decidir. Probablemente tienes 5, 8 o 10 escenarios posibles y es muy difícil tomar una decisión en ese entorno. Y frente a ello, yo lo que debo identificar es cuál puede ser el gap, el déficit de liquidez que puedo tener si se materializa cada uno de esos escenarios. Después tengo que ir a algo ya más estratégico, que es cómo aseguro medidas de protección. Racionalizar actividades quiere decir aprovechar para distinguir las actividades que generan valor de aquellas que lo consumen. Las actividades que generan valor las tengo que maximizar y las actividades que consumen valor definitivamente las tengo que racionar, las tengo que optimizar. Por ejemplo, una actividad de venta yo la tengo que maximizar, pero una actividad quizás de actividades de soporte, como pudiera ser gestiones internas, yo tengo que buscar la manera de racionalizarla. Este no es probablemente el momento de vender más, este es el momento de ser más eficientes, más efectivos a la hora de vender el producto que mejor rota, que tiene la mejor aceptación, que tiene la mejor estructura de costo. No se trata de ver cómo hago para vender más, se trata de ver cómo oxigeno la caja en definitiva. Por supuesto, tengo que definir mis variables claves de pricing y de costo.
me incrementan la gasolina, ¿qué impacto va a tener eso sobre mi estructura de costos? ¿Qué variables tienen una influencia directa sobre mi estructura de precios? ¿Cuál es esa estrategia de precios con la que yo salgo a la calle? Y aquí hay un punto muy importante y es no dejar de evaluar a mis proveedores y a mis canales críticos. Así como nosotros estamos enfrentando una situación compleja, mi proveedor también puede estar en una situación similar. Si ese proveedor es crítico para mí porque es el único que me suministra un determinado insumo del cual yo dependo, vale la pena que yo evalúe la condición de ese proveedor. Y si es necesario que yo lo rescate, participe en él, lo adquiera, me fusione con él, puedo tener que evaluarlo porque la desaparición de ese proveedor o de ese canal crítico compromete la sostenibilidad de mi negocio. Así que pueden evaluarse, hacer, por ejemplo, cuentas en participación con un proveedor o, por ejemplo, adquirir un proveedor si fuera necesario para garantizar la sostenibilidad de su negocio, y eso es un tema de competitividad y sostenibilidad que no podemos dejar fuera del radar. Y finalmente tenemos la parte más estratégica de todo, que son las decisiones quizás más a mediano plazo, pero que ese mediano plazo realmente en un país como Venezuela se nos convierte en inmediato. ¿Cómo gestiono el cambio operativo? ¿Cuáles son las nuevas tendencias? ¿Cómo las logro leer? ¿Cómo las logro identificar dentro del entorno? ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Cómo puedo yo ir pivotando en ese sentido? ¿Cómo hago para trazar una hoja de ruta para la innovación y la digitalización? ¿Cómo hago yo para habilitar la tecnología dentro de mi empresa? Vamos a tener incluso varios módulos en este programa dirigidos exclusivamente a eso. ¿Cómo optimizo mi estructura? Posiblemente muchos nos hemos dado cuenta que las estructuras que teníamos estaban sobredimensionadas. Posiblemente muchas empresas están entregando oficinas que ya no piensan volver a ocupar porque pueden migrar a una nueva forma de hacer el trabajo. Quizás tenían leasing sobre un conjunto de impresoras que van a devolver porque ya no hay que imprimir. Quizás tenían contratos de mantenimiento de aire acondicionado, internet, calefacción, que ya no los necesitan. Así que la optimización, la eficiencia, la optimización de ese equilibrio organizacional es mucho más allá de lo que en un primer plano vemos. Es un cambio, es una nueva realidad, una nueva forma de ver el mundo y tenemos que adaptarnos a ella. Y finalmente necesito todo el apalancamiento financiero para ello que va de mano del modelaje financiero. Así que yo paso a esta lámina para ver acciones concretas. A modo de ejemplo, yo creo que es una lámina bastante ilustrativa. Muchos de ustedes habrán ya llevado a cabo algunas de estas acciones, algunas no, pero creo que vale la pena compartir algunas de las cosas que pudiéramos hacer y el impacto que tienen desde el punto de vista de flujo de caja y liquidez como elemento central de preocupación de todo gerente en este momento. En acciones inmediatas, yo pudiera decir perfectamente que gran impacto en efectivo va a tener que yo evalúe los términos de mi cobranza, que yo indexe los términos de cobranza en un país con una altísima volatilidad económica, donde tengo todos los días de evaluación, inflación y elementos que no controlo y que no puedo predecir. Entonces, indexar términos de cobranza quiere decir tratar de mantener el valor en el tiempo de lo que estoy facturando. Eso es un elemento primordial, esencial. Nosotros pudiéramos estar perdiendo cualquier cantidad de dinero simplemente por no tener en cuenta la variación de lo que significa el valor del dinero en el tiempo. Por supuesto, tengo que definir variables claves de pricing, tengo que renegociar términos y medios de pago con mis proveedores. Es una manera muy inmediata, muy rápida, muy sencilla de poder maximizar capital de trabajo. Yo renegocio, me refinancio con mis proveedores. No quiere decir que no pago, es que puedo estar pagando en una moneda distinta, puedo estar pagando en especies, puedo estar pagando en servicios. Yo puedo llegar a acuerdos interesantes con mis proveedores y eso es una estrategia que debemos manejar o una acción que debemos manejar. Por supuesto que puedo manejarme en elementos claves como, por ejemplo, definir si voy a dar crédito. En un país como Venezuela dar crédito, depende y puede ser una estrategia muy acertada. Habrá que ver en cada contexto, pero yo pudiera dar crédito, dar un descuento por pronto pago, incluso si yo tengo una cartera de clientes estable, tengo 15 o 20 clientes que tienen 15 o 20 años conmigo, que no tienen ningún tachón en su trayectoria. Yo pudiera hasta pensar en estrategias que hoy en día no manejamos y no conocemos en Venezuela porque hemos perdido esa dinámica. Yo pudiera decir, yo puedo hacer un factoring con esa factura. Yo puedo pensar en estrategias que hoy en día no tenemos sobre la mesa porque no nos hemos dedicado a pensar en herramientas financieras que nos diferencien cuando el producto o cuando el servicio no puede diferenciarse y la única diferencia la podemos hacer desde el punto de vista de un director de finanzas que marque la diferencia entre una empresa que se adapta y que es más eficiente a una que no. Y así sucesivamente, por ejemplo, optimizar el mix, nuevamente, es un tema de no de vender más, sino de vender lo que realmente oxigena la caja. Por supuesto, tengo otras acciones, yo pudiera decir dolarizar la facturación. No quiere decir que es que yo tengo que facturar en dólares absolutamente todo, quiere decir que yo tengo que automatizar un sistema bajo el cual el valor del dinero en el tiempo yo lo pueda anclar a algo que me permita conservarlo.
y esa tiene que ser mi nueva forma de operar en un entorno tan complejo como el que tenemos. Obviamente que hay muchas empresas que ya han llegado a esto, pero hay otras que no. Tengo que dinamizar mis esquemas de cobertura. En un país con una economía volátil, yo no me puedo quedar con posiciones monetarias ociosas. Yo tengo que rotar ese dinero, yo tengo que proteger ese dinero. Y no me refiero a bolívares, que es bastante evidente. Me refiero incluso al dólar. El dólar pierde poder adquisitivo en Venezuela en el tiempo. Un dólar hoy no compra lo mismo que un dólar hace un año. Entonces yo tengo que buscar esquemas de cobertura de esas posiciones monetarias para buscar mantener el valor de esas posiciones. Por supuesto, tengo que entrar en nuevos canales de venta, tengo que reducir SKU para tratar de ser más estandarizado, usar materias primas compartidas. Tengo que iniciar alianzas colaborativas y este es un punto muy importante. Quizás mi flete no lo puedo llenar porque mi actividad productiva no me permite usar la gandola completa, pero mi competidor tampoco. ¿Por qué no hacer una alianza colaborativa incluso con mi competidor y aprovechar un flete? ¿Por qué no hacer una alianza colaborativa e importar en conjunto? Aquí hay elementos que pueden ser totalmente disruptivos y novedosos en una condición como la que estamos viviendo. Obviamente la estrategia de convertir costos fijos en variables es interesante. Si hoy en día no tengo una actividad productiva, ¿por qué no pasar esos costos fijos a variables y tenerlos allí simplemente para que cuando se vuelva a reactivar yo vuelva a incurrir en ellos? Hay muchos ejemplos de esto. Por decir el más sencillo, quizás si yo tenía un equipo de mantenimiento y un equipo de vigilancia en mis oficinas, quizás hoy en día me interesa tenerlo como un tercerizado que yo puedo decirle, bueno, ya no me mandes 5 personas, nada más necesito una porque la oficina no está ocupada. Son elementos que pueden ayudarnos a maximizar flujo de caja. Incluso estrategias de pull y push son bien interesantes desde el punto de vista de manejo de inventario. Y por supuesto, desde un punto de vista ya más a largo plazo, pudiera pensar en cómo exploro todas las alternativas de financiamiento, deuda, capital, cómo automatizo mis procesos, cómo ajusto mi estructura, vuelvo y repito, cómo ajusto toda la estructura que es mucho más allá del personal, de los colaboradores. No, ese no es el objeto central. Cómo ajusto las estructuras, incluso qué ocupo, qué espacios ocupo, qué tecnologías tengo, cómo ajusto toda esa estructura a la nueva realidad. Cómo desarrollo alianzas estratégicas, ya no son simplemente iniciativas de colaboración, alianzas estratégicas. Cómo monetizo activos fijos ociosos, recursos ociosos, etcétera, etcétera, etcétera. Son acciones que definitivamente aplicarán dependiendo naturalmente del tipo de industria, pero que definitivamente pasearnos por esto que tenemos en pantalla son acciones que pueden maximizar de manera inmediata el flujo de caja, de manera que podamos seguir avanzando con las cosas más estratégicas que dependen que hoy logramos tener la liquidez necesaria. Y que desde este punto de vista, nosotros llegaríamos probablemente a lo que es el elemento más llamativo de un contexto como el venezolano, que es, ¿y qué opciones? Chévere, ya tengo opciones de financiamiento desde el punto de vista interno, tengo opciones de maximizar caja, diríamos, pero ¿qué opciones de financiamiento puedo tener externo? ¿Qué opciones de liquidez adicional puedo tener incluso dentro de mi propia estructura como compañía? Aquí hay un elemento esencial y es que tenemos que poner en contexto lo que significa el rol de la banca en este momento en Venezuela. La banca en este momento intermedia a razón de un 12%. Para que entiendan lo que significa eso, de cada 100 bolívares que la banca recibe en captaciones, solamente tiene disponible 12 para dar en condición de préstamo. Los otros 88 están bajo encaje legal. Eso significa que la banca está trabajando bajo un esquema desnaturalizado. Esa intermediación financiera donde quizás el 50% de mis captaciones como banco las puedo dar en préstamo, ya solo es 12. Un poco para que lo entiendan quizás de la perspectiva del que no es financista, no es banquero. Es como si yo estuviera trabajando con un 12% de mi capacidad instalada. Desde ese punto de vista, obviamente, hablar de financiamiento en Venezuela es complejo. Y si además le sumas el hecho de que toda nuestra economía venezolana, todos los bolívares que existen en Venezuela en este momento, tan solo equivalen a 500 millones de dólares al tipo de cambio oficial, repito, toda la liquidez monetaria dividida entre el tipo de cambio equivale tan solo a 500 millones de dólares, es evidente que tenemos una crisis de liquidez, claro que la tenemos. Entonces, si esa es la realidad, ¿a dónde puedo acudir? Bueno, siguen habiendo alternativas para el empresario que sigue emprendiendo, que sigue empeñado en lograr sus objetivos y sus propósitos. Un poco lo que queremos presentar aquí es alguna de esas iniciativas. El objetivo, naturalmente, es financiarme afectando lo menos posible el pasivo a corto plazo para maximizar capital de trabajo. Y de esa perspectiva pudiéramos arrancar con lo más sencillo, alternativas internas, gerenciales, financiamiento con mis proveedores y mis clientes, ya lo habíamos explorado antes, es obviamente una estrategia inmediata, rápida, sencilla, depende solo de nosotros. Alianzas estratégicas es un elemento clave, medular. La alianza estratégica es esencial.
Tenemos que buscar ese aliado estratégico que incluso el día de mañana nos pueda apoyar en una expansión, en un crecimiento, en un desarrollo que puede ser inminente y para el cual definitivamente no estoy preparado por un rezago natural que traigo durante este periodo de tiempo. Después puedo tener esquemas más tradicionales, ignoración de activos, es un poco dar prendas en garantía, por ejemplo una hipoteca, o por ejemplo dar unos vehículos, una flota, un activo fijo como garantía de un financiamiento, o puedo incluso liquidar inversiones o activos. Esas son alternativas iniciales muy desde el punto de vista interno, no dependen de nadie, lo puedo gestionar de manera interna como gerente. Desde el punto de vista del accionista, pueden haber estrategias mucho más interesantes. Desde el punto de vista del accionista, si esto es una empresa multinacional, si el accionista está afuera, si hay una estructura internacional que respalda a la empresa local, pues obviamente tengo todo un mundo a través de precios de transferencia que puedo explorar. Puedo hacer estructuras de cash pooling, donde de repente empresas foráneas del grupo que tengan exceso de caja pueden financiar a las que tienen déficit de caja. Puedo explorar estructuras de financiamiento dentro del grupo multinacional y obviamente eso me da una posibilidad de apalancarme totalmente diferente. Pero ¿qué pasa si no soy una empresa multinacional y estoy solo? Bueno, puedo pedir un préstamo a largo plazo al accionista. También puedo pedir un aporte de capital al accionista o reponer el capital y el accionista lo puede hacer. Y obviamente, si nos paseamos por estas estrategias, por ejemplo, cualquiera de ustedes ya estará visualizando que un préstamo a largo plazo con el accionista en moneda extranjera me puede estar generando un diferencial cambiario al cierre del año que genere una pérdida a nivel de resultados, incluso me ponga en una situación de quiebra técnica, de 264 de Código de Comercio, que tenga que reponer el capital. Sí, está bien, entonces también pudiéramos manejar otras estrategias, pudiéramos manejar incluso un aporte pendiente por capitalizar, que su tratamiento contable es diferente y su connotación como patrimonio hace que ese efecto no se refleje de esa manera. También pudiéramos manejar estructuras de capital, así como hay estructuras de gerente, estructuras con el accionista, ya podemos entrar en esquemas de capital. Desde el punto de vista de capital, puedo abrirme a la bolsa de valores y cotizar, puedo conseguir inversionistas privados que estén dispuestos. Esto es un tema que hemos visto muchísimo en tiempos recientes, fondos de inversión privados que están comprando participaciones minoritarias en empresas que necesitan ese rescate financiero, otorgan ese rescate, se convierten en accionistas minoritarios y levantan esas empresas. Puedo tener cuentas en participación, es un elemento también bien importante. Yo puedo participar en otro negocio y en el medio de las dos puedo tener notas convertibles. Notas convertibles es un poco esa idea de decir, bueno, yo te voy a ofrecer un financiamiento o te voy a ofrecer un capital, pero que puede ser convertido en lo otro. Si yo te ofrecí un préstamo, te voy a dar un rendimiento que quizás no es el más atractivo, pero al vencimiento te voy a permitir que más bien conviertas tu capital que me diste en préstamo en acciones de la compañía a un precio preferencial. Iniciaste como un préstamo, pero terminaste dándole la característica de opción de capital y puede ser una estrategia bien interesante porque te di el préstamo en un momento donde la compañía tenía una necesidad, luego la compañía creció, cotiza, está en una posición mucho más sólida y quizás ahora yo estoy comprando un precio preferencial a esas acciones. Pudiera ser una estrategia interesante. Y después tengo fusiones, adquisiciones y estrategias de crowd equity, donde un conjunto de personas se reúnen a dar aportes pequeños que finalmente los convierten en parte del patrimonio, parte del equity de la compañía como accionista. Y finalmente tenemos esquemas de deuda. Así como tenemos el mercado de esquemas de capital, pues tenemos el mercado de esquemas de deuda. Emisión de deuda o emisión de valores en la bolsa de valores, tanto en bolívares como en divisas, algo que acaba de salir, que está bastante reciente y que lo vamos a conversar. De hecho, tengo al lado mío a José Ignacio Guarino que va a hablar un poco de esto. Esta emisión de deuda puede ser bien atractiva. Hemos visto durante la pandemia un conjunto de empresas que han emitido, incluso durante la pandemia, más de 15 emisiones durante la pandemia, un tema que es súper relevante. Tenemos 17, bueno, ya José Ignacio va a hablar de todo esto con mucho más detalle, pero por nombrarle algunas, tenemos a Destilería Carupan, Automercados Plaza, Locatel, Farmador, muchísimas empresas, incluso durante la pandemia han hecho emisión de papeles comerciales, así que evidentemente esto está cogiendo un auge interesante. Por supuesto, también sigue habiendo crédito mediante la Banca Nacional Internacional como una opción. Vamos a ver si la banca eventualmente puede tener una capacidad crediticia mayor en función de las políticas de encaje legal. Y también pueden haber préstamos fuera del sistema bancario, entre privados, gente que necesite rotar su dinero y decida dar un contrato de préstamo. Y esquemas fintech, como por ejemplo crowdlending, crowd equity, donde un grupo de personas puede reunirse para financiar un proyecto a cambio de un rendimiento o de una contraprestación. Sobre este tema, evidentemente, el objetivo es centrarnos un poco por el auge que ha tenido este mercado en lo que es la emisión de deuda
Y para ello, esta es mi última lámina antes de darle el paso a José Ignacio. Veríamos que el mercado de valores, pues evidentemente ha cogido un auge interesante. En Venezuela debemos reconocer que tenemos un sistema financiero disgregado, donde hasta ahora bancos van por un lado, mercado de valores va por otro, aseguradoras van por otro. Hoy en día tenemos incluso nuevas legislaciones que empiezan a asomar unas interesantes oportunidades donde las aseguradoras pueden invertir en títulos valores. Quizás logremos que la banca pueda llegar a algo de eso, vamos a ver. En definitiva, el mercado de valores ha empezado a coger un ritmo interesante como alternativa de financiamiento frente a la escasez del mercado bancario tradicional. Sale una norma relativa a la emisión de títulos valores en moneda extranjera y esto viene a ser como la adecuación del mercado de valores a lo que la banca ya había hecho. La banca ya había abierto cuentas de captación de dólares, cuentas custodia en dólares, porque a la vez se tiene que transformar, a la vez se tiene que adaptar, su posición evidentemente la obliga a hacer eso. Y desde el punto de vista del mercado de valores, pues pasó lo mismo. El mercado de valores abre la ventana, abre la posibilidad de emitir deuda en moneda extranjera. Y esto es bien interesante porque hay algunos temas que pueden ser una oportunidad y algunos retos a vencer. Por ejemplo, desde el punto de vista del tamaño de nuestro mercado, es evidente que nuestro mercado tiene un tamaño escaso, una escasa profundidad. Probablemente poner $1 en Venezuela no es sencillo, pero eso no quiere decir que este mercado no sea tremendamente atractivo. Tan atractivo ha sido que vamos a ver la enorme cantidad de emisiones que han habido nada más durante el año 2020 en comparación con toda nuestra historia previa del mercado bursátil. Obviamente la tasa de rendimiento juega un rol fundamental. ¿Qué rendimiento le voy a dar a un inversionista cuando tenemos un indicador de riesgo país que gira alrededor del 200%, como es el indicador ENVI, que se toma como referencia del riesgo asociado a invertir en Venezuela? Entonces, ¿qué rendimiento puedo yo ofrecer? ¿Cómo hago para que el inversionista se sienta atraído? ¿Y cómo hago yo para financiar ese costo? Porque financiarme al 200% evidentemente no es atractivo y es probablemente un impedimento, hace prohibitivo tomar ese financiamiento, más aún si fuera en dólares. Y finalmente tenemos un tema que es muy relevante para el empresariado venezolano, que es decir, bueno, ya va, yo voy a ir a un mercado a emitir, yo necesito generar garantías a pulmón propio. Si voy a emitir $500.000, yo tengo que generar una garantía por $500.000. Evidentemente no es una tarea sencilla en una economía contraída, pero es una oportunidad que se abre y que podemos explorar y que vale la pena explorarla. Tenemos que la negociación puede ser hecha tanto en bolívares como en dólares y finalmente que las operaciones que se transen en este mercado serán liquidadas en cuenta del sistema financiero nacional. Y obviamente aquí entramos en juego con el tema de las sanciones y ver un poco cuál pudiera ser la movilidad. Pero lo relevante de este mercado es la preparación empresarial, la preparación corporativa, esa adecuación corporativa que toda empresa tiene que pasar si pretende ir hacia este mercado. No es que no sea un mercado para todo el mundo, al contrario. Coincido con José Ignacio, seguramente lo va a decir, que hay una característica elitista sobre el mercado de valores que no tiene por qué ser. Podemos romper con ese tabú. Pero lo cierto es que debemos adecuarnos. Si ustedes quieren pensar en que su empresa entre al mercado de valores, tienen que hacer una adecuación corporativa y pasa por ejemplo, tener que poner en juego una serie de acciones como legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, que tiene una normativa específica, donde tienes que crear, por ejemplo, una unidad de administración de riesgos, un oficial de cumplimiento, sistemas de prevención. Tienes que tener también un análisis económico y tienes que estar dispuesto a revelar toda la información de la compañía. ¿Quiénes son los accionistas? ¿Quiénes son los tenedores? Las personas naturales involucradas, los miembros de la junta directiva. Si usted de antemano no está dispuesto a revelar esa estructura, pues el mercado de valores probablemente no sea atractivo para usted, no va a ser una opción, porque va a tener que revelar toda esta información, incluso va a tener que revelar cómo hace sus negocios, por qué lo hace de esa manera, cuáles son sus actividades económicas, etcétera, etcétera. Tiene que incluso tener principios de gobierno corporativo, transparencia y confianza que generan eso, directores independientes dentro de la junta directiva que pueda certificar que en efecto son independientes, incluso un comité de auditoría. Y finalmente, pues tienes que tener algo que vemos como una oportunidad muy importante en este momento, que es un plan de negocios con niveles de producción constantes y sostenidos para exportar. Ese plan de negocios tiene que ser presentado ante la SUNAVAL para poder optar a emitir deuda en moneda extranjera, que obviamente es un mercado mucho más amplio que si solo fuera bolívares, y ese plan de negocios es un reto para ver cómo lo podemos presentar y en qué consiste, cuál es el modelo de negocio, cuál es el entorno, cuáles son mis planes operativos, mis planes financieros, el resumen de la gerencia, rentabilidad, estructura de costos, retorno, indicadores, etcétera, etcétera, etcétera. Yo desde esta perspectiva dejaría que de aquí en adelante José Ignacio fuera el que les hablara del mercado bursátil, experto en este tema de larga trayectoria, y habiendo hecho esta introducción te dejo todo
En adelante a ti, José Ignacio. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos. De verdad que la presentación de Rodrigo pues, nos hace muchísimo más fácil y más digerible de lo que vamos a conversar, que ciertamente como lo abordó Rodrigo, pues se ha tenido históricamente en Venezuela la perspectiva y los falsos paradigmas de que el mercado de valores, el mercado bursátil, es un mercado elitista, es decir, que solo un pequeño grupo podía entrar a él como inversor desde el punto de vista de la inversión y también como emisores, grandes empresas. Y resulta que de manera introductoria tenemos que mencionar que tenemos una ley de mercado de valores, el decreto con rango, valor y fuerza de ley del 28 de diciembre del año 2015, el cual tiene una particularidad dentro de las 5 leyes de mercado, entre mercado de capitales y mercado de valores, como se va a denominarse mercado de valores con la ley del 2010, pues es la primera norma, es la primera ley que tiene un capítulo especial de financiamiento para pymes y estamos muy próximos a que salga la normativa, todo lo que es de carácter sublegal por debajo de la ley de mercado de valores, que dirá cómo será ese proceso y ese procedimiento para que las pymes puedan financiarse. Algo muy importante, más del 90% de las empresas que quedan hoy día activas en Venezuela son pymes, es decir, las pymes en muchísimas economías son el mercado, son el motor del mercado de valores, por ende son el motor de la economía productiva. Podemos entonces comenzar a decir que el mercado de valores es el motor para el crecimiento sustentable, sostenible y factible en el tiempo de la economía productiva. ¿Qué es la bolsa? La bolsa básicamente es el mercado donde se ponen en contacto de forma directa los oferentes y los demandantes, los agentes económicos excedentarios y los deficitarios. Y la bolsa es la expresión máxima de lo que es el mercado secundario y es la expresión máxima de la democratización del capital y es la expresión máxima además de la formación de precios, porque se ponen de acuerdo y se forma a través de oferta y demanda el precio de las acciones o de los títulos que se cotizan. Aquí no hay ningún decreto, aquí no hay ningún movimiento que condicione la formación de precios. Las bolsas de valores, por ende, permiten la negociación e intercambio entre empresas que requieren financiamiento y los ahorristas, personas, familias u organizaciones, estos últimos que buscan invertir su excedente de dinero para obtener rentabilidad. Y aquí hubo algo muy interesante que dijo Rodrigo. Las finanzas marcan la diferencia y eso es parte de lo que tenemos que tener claro en Venezuela. Durante muchísimo tiempo, las empresas, sobre todo transnacionales, sus prácticas corporativas, el corporate, la directriz, no les permitía entrar a tener una tesorería activa en Venezuela, por ende no podían entrar a invertir en la Bolsa de Valores de Caracas. La Bolsa de Valores de Caracas en enero de este año cumplió 73 años de operaciones ininterrumpidas, donde han estado X cantidad de empresas que se han hecho públicas, como sabemos, o vamos a aprender en este momento, empresas públicas son todas aquellas que cotizan en bolsa. Como bien lo dijo Rodrigo, para llegar a esto hay que cumplir con una serie de pasos que además, vale la pena destacar, están dentro del marco regulatorio venezolano que se ha venido adaptando a los tiempos y en diciembre de 2019 fue emitida la nueva normativa con todo lo que tiene que ver y se refiere a oferta pública y colocación de títulos valores, desde papeles comerciales, obligaciones, títulos de participación o lo que se conoce de manera más común como titularizaciones e instrumentos de renta variable que son las acciones. Dentro de la bolsa, ¿cuáles son las principales características? Obviamente la rentabilidad, el riesgo y la liquidez. Como sabemos, existe una relación directa entre la rentabilidad y el riesgo. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. ¿Y cuál es el riesgo principalmente en esta bolsa, en esta Venezuela? Porque bajo esta crisis transformacional o transformativa, como muchos han denominado el COVID-19, como también se ha dicho que la globalización como la conocíamos ha desaparecido para que entremos cada país y cada sociedad en un proceso local y resolver los temas a nivel local para luego una nueva reconfiguración. El mayor de los riesgos en la Bolsa de Valores de Caracas particularmente
es el tema de la variación de precios. ¿Y por qué la variación de precios? Las operaciones regulares, y ya vamos a ver un poco más en detalle a qué se refiere esto. En Venezuela hay dos clases de operaciones a través de la Bolsa de Valores de Caracas. Operaciones regulares, que son temas 2, es decir, hoy miércoles 10 de junio compramos acciones y la operación se perfecciona el día viernes 12 de junio, cuando ya tengo los títulos en mi poder. Muchísimas veces los inversores, sobre todo los pequeños inversores, porque hay que destacar de manera descarnada que en Venezuela no existe o no venía existiendo la cultura financiera y la cultura bursátil. Por ende, no teníamos cultura, y todavía en una gran proporción no tenemos cultura de largo plazo, sino que nos dedicamos y de alguna manera era también cultura empresarial, en algunos casos, el buscar el rendimiento rápido y no tener una política corporativa de una rotación de tesorería, estos esquemas de capital. ¿Cuál es mi propósito particularmente con una tesorería? Porque no simplemente podemos tener una tesorería pagadora, tenemos que tener una tesorería estratégica en lo interno y en lo externo. Es decir, que no tengamos simple y llanamente tenedores de libros, sino que tengamos analistas financieros en nuestras áreas contables y administrativas dentro de las empresas. Es decir, que los estados financieros se conviertan mucho más que en una formalidad o en un papel que le damos a los accionistas para que vean si están teniendo ganancias. Y ese paradigma se rompió. Y ahora, más que nunca, más que buscar generar ganancia para el accionista, para el directivo, lo que se busca es construir confianza, construir credibilidad, resolver problemas y a la vez que el negocio sea sostenible y sustentable. Algo muy extraño. La Bolsa de Valores de Caracas ha tenido un comportamiento desde el 11 de marzo hasta el 9 de junio espectacular. Una cobertura perfecta y superior contra el tipo de cambio y contra la hiperinflación. Esto parece increíble, donde la economía venía ya de alguna manera postrada. Estamos en presencia de más de 90 días calendario, más de 56 días hábiles de cuarentena y distanciamiento social, y sin embargo la Bolsa de Valores de Caracas no ha parado un día y en este lapso ha tenido un crecimiento importante que ya lo vamos a ver en números. Entonces, al final, y la tercera variable, no menos importante, la liquidez, la capacidad que se tiene dentro de la Bolsa de Valores de Caracas de convertir esos títulos en algún momento en efectivo, siempre teniendo en cuenta que hay dos vertientes o dos perfiles de inversión dentro de la bolsa. ¿Cuáles son? El especulador, que no, en el estricto sentido de la definición de la palabra, valga la redundancia, especulador es el que compra barato para vender caro. No le importa en este caso cuál es el título, cómo están sus estados financieros, nada de eso. Simple y llanamente hace un análisis gráfico, identifica unas tendencias, lo que es el análisis chartista, entra y sale, compra y vende, capitaliza ganancias y regresa al mercado por otros títulos. Mientras que el inversor que tiene visión a largo plazo sí se encarga de investigar la empresa, de ver sus ratios financieros, de ver su comportamiento, de ver su entorno, su competencia, su productividad, etcétera, y decide cuál de esas empresas en este momento en Venezuela cotizan 30 títulos de renta variable, es decir, 30 acciones de 26 empresas. Ellas son Domínguez y Compañía, Banco Venezuela, CanTV, Grupo Zuliano, Mercantil Servicios Financieros Clase A y Clase B, Proagro, Banco Provincial, Envases Venezolanos, F. La Bolsa de Valores de Caracas cotiza a sí misma. En el año 2017 se desmutualizó, es decir, se hizo pública y ya no es ese club exclusivo de 23 miembros que fue por más de 70 años así. En este momento cualquier venezolano puede ser accionista de la Bolsa de Valores de Caracas. Banco Nacional de Crédito, Fábrica Nacional de Cemento, Telares Palos Grandes, Banco Occidental de Descuento, Corimón, Bancaribe, Fondo de Valores Inmobiliarios, RON Santa Teresa, Mampa, Cerámicas Carabobo, Corporación Grupo Químico, Sidensa, Invaca, Protinal, y durante la pandemia reingresó Inversiones Crecepime. Además, hay unas iniciativas, unas promotoras de inversión en el ámbito agropecuario, agrícola, que también están entrando y también están por entrar. Ahora bien, cuando Rodrigo dio ese dato
de que toda la liquidez monetaria en Venezuela, que es creciente, todos los días es ascendente su tendencia. Ya vamos por encima de los 90.000 billones de bolívares, ¿correcto? 114 para ser exactos. Y miremos este dato, la capitalización de las 26 empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas al día de ayer, al cierre de ayer, 9 de junio, es de 1.370 millones de dólares, damas y caballeros que nos acompañan. Es decir, y de estos 1.370 millones, el 70% corresponde a las 7 instituciones financieras que cotizan en la bolsa. Como bien lo dijo Rodrigo, en el año 2010 se podían construir y estaban constituidos grupos financieros, bancos, compañías de seguro y casas de bolsa. Pero el mercado de valores o mercado de capitales, como se conocía antes, vamos a decirlo en un coloquio, era como la hermanita más fea de esta familia, a la que menos se le prestaba atención. Pero resulta que ahora toma una importancia vital el mercado de valores para las empresas de seguro y para los bancos. ¿Por qué? Porque las empresas de seguro, hace 2 semanas salió la providencia administrativa, donde van a poder invertir sus reservas técnicas en papeles comerciales u obligaciones emitidas por estas empresas. Esto no se podía hacer antes y las reservas técnicas estaban en cash, en bolívares que se devaluaban día a día. Porque por la ley anteriormente estas inversiones tenían que hacerse única y exclusivamente en deuda pública en bolívares. Ahora bien, durante el año 2020, ¿qué ha pasado en esta bolsa? Una bolsa muy pequeña, muy concentrada, esto hay que decirlo, sin ninguna pena, tampoco sin ningún prejuicio, porque podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Podemos decir, ay, qué chiquita es la Bolsa de Valores de Caracas, o podemos decir, oye, cuántas oportunidades nos brinda este entorno, por ende la norma, por ende el país, para comenzar cada vez a listar más empresas en la Bolsa de Valores de Caracas. En operaciones regulares, como les mencionaba, hay 2 tipos de operaciones en la Bolsa de Valores de Caracas con renta variable, es decir, con acciones. Operaciones regulares, que son T+2, y operaciones a plazo, que son más allá del T+2. Pueden ser hasta 90 días hábiles bursátiles. Este tipo de operaciones, las operaciones a plazo, sirven de alguna manera y podemos verla como un símil a operaciones de cobertura para garantizar un precio. 1.66 millones de dólares en operaciones regulares. 4.50 millones de dólares en operaciones a plazo. Quizás esto pueda ser sorprendente, pero lo que a mí, que soy un actor activo en el mercado, me sorprende gratamente es lo que ha venido sucediendo con las operaciones de renta fija, que no es deuda pública. Nos acostumbramos hasta el año 2010 que ese era el negocio generalmente de las casas de bolsa. Intermediar la deuda pública para hacer operaciones cambiarias. Y eso no es mercado de valores. El mercado de valores es lo que estamos viendo aquí. Financiamiento directo para las empresas y operaciones de cobertura o protección patrimonial para los inversores. 1.71 millones de dólares se han transado de renta fija en Venezuela. Y renta fija de empresas no estatales, no las llamo privadas, fíjense esto, muy importante, porque toda empresa que cotiza en bolsa se convierte en una empresa pública, como bien lo dijo Rodrigo. Hay que tener una preparación corporativa y una preparación, sobre todo, hay que eliminar la resistencia al cambio, porque la compañía tiene que abrirse, tiene que abrir sus estados financieros, tiene que abrir su composición accionaria y tiene que entrar a una serie de prácticas muy importantes, las mejores prácticas, entre ellas gobierno corporativo, recordando que también la mayoría de las empresas que están activas en Venezuela son empresas familiares. Y una de mis reflexiones siempre en este tipo de charlas es qué hubiese pasado o qué pasará en Venezuela si en algún momento empresas como Polar, hasta Capri, incluso Petróleos de Venezuela, vienen a cotizar a la bolsa. Petróleos de Venezuela pudo haber sido la primera petrolera latinoamericana en cotizar en bolsa, pero nos ganó Petrobras y después nos ganó Ecopetrol, que llegaron y aún alguna de ellas cotiza en Nueva York. La economía y la bolsa, esto también es muy importante. Hotwell trazó el mundo de la riqueza en 53 de las mayores economías, resultando Suiza la economía más rica en el mundo. ¿Pero por qué?
porque los países, y la conclusión que se llegó con este análisis y este estudio, es que los países que tienen en los mercados de capitales más desarrollados son los países que generan riqueza. Y como lo mencioné al inicio de la conversación, no es la mayor expresión del capitalismo salvaje y destructivo, todo lo contrario. Es la mayor expresión de la democratización del capital. ¿Por qué? Porque cualquier ciudadano puede invertir. Entonces, Suiza, como el país más rico del mundo, también tiene uno de los mayores mercados de capital, con el 100, que equivale a su capitalización bursátil, todo lo que es precios por cantidad de acciones en circulación, equivale al 160% del Producto Interno Bruto. ¿Dónde está Venezuela? Bueno, Venezuela está prácticamente pegado a cero. Y aquí hay un dato muy importante, porque también tenemos que hablar con data y tenemos que romper esas trampas mentales de que éramos un país petrolero. Ya no lo somos, somos un país con petróleo. No somos un país rico, somos un país con recursos que puede llegar a transformarse en un país rico, pero que tiene que comprender que estamos entrando en la sociedad colaborativa y en la sociedad del conocimiento sin menospreciar o de que desaparezca la competencia. En 1997, el Producto Interno Bruto sobre el PIB per cápita era $3.780 por ciudadano, mientras que la capitalización de mercado sobre el PIB era del 1.90%. En el 2018 ya vemos que hay una pequeña disminución del PIB per cápita de 3.41, pero la capitalización de mercado sobre el PIB crece al 1.92, mientras que en el 2019 ya el Producto Interno Bruto per cápita decae de forma importante, pero la capitalización bursátil se mantiene a niveles de 1997, 1.90. Este dato nos da mucho que pensar y mucho que analizar, porque nos da un potencial de crecimiento y desarrollo importantísimo. Convence a un inversor extranjero de invertir en la Bolsa de Valores de Caracas. Cuando guste lo podemos hacer. Y cuando vea los rendimientos que tiene la Bolsa de Valores de Caracas, aún más. En un mundo donde estamos presenciando rendimientos reales negativos. Entonces, sí se puede convencer al inversor internacional. Esto es uno de los detalles más interesantes, Rodrigo. Los venezolanos nos convertimos en los peores promotores de nuestro país. Qué mala costumbre tenemos en Venezuela. A largo plazo, damas y caballeros, porque la inversión en bolsa es a largo plazo. Seguramente la persona que escribió ahorita que convenciera a un inversor internacional también me va a criticar porque hablo del largo plazo, pero esta es la realidad. Como dicen, Dios habla por las matemáticas. Desde julio del 2017 hasta mayo del 2020, el índice bursátil Caracas, que está compuesto por las 19 acciones más importantes de este mercado, las que tienen mayor liquidez y profundidad, el IBC, conocido como el IBC, esto ha tenido un comportamiento, un rendimiento de 262.850.455%. El tipo de cambio que ha tenido una expansión brutal en estos años ha sido del 251.643.735. Ojo, actualizado hasta ayer la variación del tipo de cambio del IBC y de la inflación, que ha sido del 241.789.178%. Entonces, la inversión en renta variable, obviamente, es recomendable a largo plazo. Y desde el segundo semestre del año 2017 hasta finales de mayo, el índice bursátil Caracas, y ahí estoy diciendo que, bueno, el inversor puede tener las 19 acciones, pero también acciones en particular, es decir, construir un portafolio diversificado, 4, 5, 6 títulos de los diferentes sectores de las ya mencionadas empresas, pueden haber tenido incluso un comportamiento superior al índice bursátil Caracas. Pero en resumen, desde el segundo semestre de mayo desde el segundo semestre de 2017 hasta mayo del 2020, la Bolsa de Valores de Caracas presentó una cobertura perfecta y superior contra inflación y contra tipo de cambio. Los escenarios ahora para los empresarios en un país donde tenemos una hiperinflación, el mercado de valores en cualquier país del mundo es el sitio para el financiamiento a largo plazo, es decir, de la economía productiva. Como bien dijo Rodrigo, tenemos que entender en Venezuela, y seguramente en esta conversación hay banqueros, que la banca y el mercado de valores no son negocios que se solapan, son negocios complementarios. La banca sirve para financiamiento de corto plazo, hasta un año, 360 días, y después entra a jugar parte,
y a formar parte del juego, el mercado de valores. Miren esto que interesante. Durante lo que va del año 2020, hoy, 10 de junio, todavía sin finalizar el primer semestre, se han autorizado 25 emisiones de papeles comerciales. Un papel comercial es un título valor de deuda que dura 360 días, es decir, pertenece al mercado monetario, es el equivalente o el símil a lo que puede hacer el Banco Central de Venezuela, en este caso con una letra del Tesoro. Ambos son instrumentos que se venden a descuento. Y en lo que va de año ya llevamos 25 autorizaciones y emisiones, y hasta este momento todas completamente colocadas en un país donde hasta este momento no hay un mercado secundario para los instrumentos de renta fija. Imagínense cuando este mercado comience a dar vuelta, y ya lo está haciendo, pero con pasos muy lentos. En el 2019 solo se dieron 15 autorizaciones, es decir, estamos con 10 emisiones por encima, con unos montos en bolívares que para algunos pueden representar mucho, para otros pocos, pero es que, como bien lo dijo Rodrigo, no podemos compararnos nuestra economía, es clave hablar de las emociones, la codicia, el miedo. Los seres humanos estamos preparados solo y perseguimos dos tipos de emociones o conductas: buscar el placer o evitar el dolor. Y todo este tema mental de la neuroquímica, de las neurofinanzas, todo lo que se produce en nuestro cerebro condiciona estas decisiones. Obligaciones en el año 2020, solo una. Es lógico que se desplace el financiamiento, la búsqueda del mismo a papeles comerciales. Me financio en muy corto plazo. No se está escuchando. ¿Escucha? ¿Alguien más? Que José Adelino acaba de decir que no se oye. Por favor. ¿Estamos bien con el audio? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, continúo. Cualquier cosa me vuelven a escribir por el chat. Gracias, José Adelino. Saludos. Entonces, es muy cierto. Gracias, Guillermo. Es muy válido que se desplace de buscar financiamiento a largo plazo, en promedio en Venezuela. Mal audio, están diciendo varias personas. Ok, es válido que nos vayamos al financiamiento a corto plazo con papeles comerciales, que en promedio en Venezuela están siendo de 3 a 5 meses en este momento, que a obligaciones que en promedio son a 3 años en Venezuela. Y algo muy interesante, los títulos de participación, las titularizaciones. Ya en lo que va de año, tenemos 2 titularizaciones, que se dieron 2 en el año 2019. Muy importante las titularizaciones, lo que hizo Ron Santa Teresa el año pasado, un espectáculo desde el punto de vista de ingeniería financiera, como el alcohol para convertirse en licor tiene que pasar 2 años por norma en Venezuela. ¿Qué hizo Ron Santa Teresa y todo su equipo? Ese capital de trabajo o esos insumos lo convirtieron a través de una titularización en efectivo para financiar sus operaciones. Aquí este dato en el extremo izquierdo. Monto equivalente en dólares negociado solamente en mayo. Recordemos algo, todas las operaciones a través de la Bolsa de Valores de Caracas se hacen única y exclusivamente hasta este momento, miércoles 10 de junio, en bolívares. Pero lo vemos en el equivalente en dólares, dada pues la realidad que tenemos, donde todas las transacciones están en moneda dura, en moneda extranjera, en este caso en dólares. 652.612 dólares. Solamente en el mes de abril, damas y caballeros, se dio autorización a 7 nuevos emisores. Entró Coca-Cola, no nada despreciable. Entraron compañías como Bepica de ingeniería. Regresaron empresas como Paisa. Entraron laboratorios Calox, entró Locatel, entró Daicohos, o sea, empresas de diferentes sectores que están apostando y ya giraron su mirada al mercado de valores. Al 30 de abril, 32 empresas no pertenecientes al Estado son emisores de deuda única y exclusivamente. 3 estadales y emisores activos, es decir, no solo de renta fija, sino también de renta variable, 80 no estatales y 11 estatales. El futuro del mercado de valores en Venezuela. Sin duda alguna, el 12 de mayo se rompe otro paradigma en Venezuela con la emisión de las normas relativas a la oferta pública de colocación y negociación de valores emitidos por el sector privado de moneda extranjera. Y aquí hago y me detengo un segundo. El artículo 2 al 4 de esta norma dice que la Superintendencia Nacional de Valores en cualquier momento puede dictar vía expresa una resolución para que sean cualquier tipo de instrumentos. Es decir, que no solo esto se circunscribe
a la emisión de renta fija. Puede ser renta variable, pueden ser títulos de participación. Para resumir, los emisores que hagan este tipo de emisiones deben presentar un plan de negocios con niveles de producción constantes dirigidos a la exportación. Como bien lo dijo Rodrigo, la estrategia, la sostenibilidad, el qué, el cómo y el con quién, con el propósito muy claro. La negociación de los valores se podrá realizar en moneda nacional o extranjera. La liquidación de las operaciones en bolívares se hará a tipo de cambio oficial y la liquidación en moneda extranjera se hará a través de las cuentas en moneda extranjera, las que funcionaron en su momento como la cuenta convenio cambiario 20. Y para cerrar, la última lámina, el poder de paridad de compra es muy interesante, es decir, ver en nuestra economía diaria con ejemplos básicos qué hubiese pasado si yo hubiese hecho esto. Aquí le hacemos una publicidad, una bebida carbonatada. Si el 1 de enero del 2019 yo hubiese comprado una botella de 2 litros de Coca-Cola, pues costaba 1.293,10 bolívares soberanos. En dólares 1.77. Pude haber hecho eso o con el costo de oportunidad hubiese decidido comprar 10 acciones de la Bolsa de Valores de Caracas a 1.293 cada una de ellas, también el equivalente a 1.77. Al 9 de mayo del 2020, pues hubiese tenido las 10 acciones y con esas 10 acciones compraba la botella de 2 litros de Coca-Cola más una lata de Coca-Cola de 350 mililitros. De verdad que muchísimas gracias. Gracias por su atención y quedamos a la disposición. Bueno, muy bien, excelentes ponencias de Rodrigo Rodríguez y José Ignacio Guarino. Vamos entonces a iniciar nuestro ciclo de preguntas y respuestas. Tenemos aquí una pregunta para Rodrigo. ¿Es legal emitir facturas en moneda extranjera? Bueno, una pregunta evidentemente más legal que de otro tipo, pero sí, en principio está legalmente permitido emitir facturaciones en moneda extranjera y de hecho eso no es tampoco una normativa nueva, no es que está emitido desde el año 2020 en adelante, realmente Venezuela sí dispone de la normativa necesaria para emitir facturaciones en moneda extranjera desde hace mucho tiempo. La única obligación relacionada con ese tema era, o sigue siendo, de hecho, la de colocar la base imponible del IVA expresada en bolívares. Pero el hecho de facturar en moneda extranjera, facturar en dólares, está permitido desde el punto de vista legal. Excelente. Tenemos una pregunta para José Ignacio Guarino. ¿Puedo invertir en el mercado de valores desde el exterior? Sí, sí, solo si la persona que está en el exterior dejó algún poder amplio a alguien en Venezuela o un poder para que maneje sus finanzas en Venezuela. Excelente. Tenemos otra pregunta para Rodrigo. ¿Considera en la actualidad un contrato de factoring atractivo para generación de caja? Bueno, fíjate, es una pregunta un poco más complicada. Sin duda, yo lo someto en el tema dentro de la presentación. El tema de factoring es algo que en Venezuela dejó de ser atractivo por muchas razones, y entre ellas obviamente el riesgo que implica. Pero cuando pensamos en este nuevo esquema operativo, yo diría que sí, pudiéramos ponerlo sobre la mesa. Y de hecho el análisis correcto que habría que hacer allí es ponderar muy bien en qué tipo de negocio, en qué tipo de industria, en qué tipo de compañía. Si yo pudiera agrupar, como pudiera ser un ejemplo sencillo, un conjunto de proveedores de intachable, un conjunto de clientes de intachable categoría, de intachable trayectoria, hacer un grupo de esas facturas que tengo pendiente de cobro con ellos, y poder hacer un contrato de factoring en el cual me anticiparan parte de ese efectivo, pudiera ser, o a partir de allí pudieran construirse estrategias muy interesantes para vender, para financiar, para operar. El problema obviamente está en cuál pudiera ser la garantía que va a ofrecer si alguno de esos clientes no cumpliese, pero por eso hablo de clientes que tengan un intachable trayectoria. En definitiva, soy partidario de que esa es una idea que merece ser explorada, sobre la cual pudiéramos generar esquemas interesantes desde el punto de vista de protección, tanto de activos como de pasivos, y pudiera valer la pena profundizar en ello. Muy bien, por aquí tenemos otra pregunta para José Ignacio. ¿Cuánto es el rendimiento promedio que generan los papeles comerciales que han sido emitidos recientemente? Miren, las tasas están en
un promedio cambiante constantemente, precisamente porque no se le está dando una camisa de fuerza a las emisiones. Eso es muy interesante. Quizás desde el punto de vista del inversor en este momento todavía no se está preparado para que sea una inversión para personas naturales los títulos de renta fija. Sin embargo, para instituciones, es decir, tesorerías institucionales, inversores institucionales, hasta por ley tienen que tenerlos. Por eso es que se está dando el auge desde el punto de vista de las emisiones y se las están tragando por completo los inversores institucionales. De hecho, no queda para el inversor persona natural, digamos, individual. Y esto tiene un porqué hasta que se produzca el calce entre esa tasa, entre la tasa de rendimiento más la tasa cupón de estos títulos. Muy bien. Por aquí tenemos una última pregunta para Rodrigo. ¿Qué acciones puedo adelantar para preparar la empresa para una futura entrada al mercado de valores? Bueno, también es una pregunta importante. El mercado de valores, creo que como lo conversamos a lo largo de este tema, no es un mercado ni elitesco ni fuera del alcance de las compañías venezolanas. Ahí puede haber una oportunidad de negocio interesante que obviamente merece ser atendida. Pero desde el punto de vista de prepararme, anticiparme a lo que pudiera ser esa participación, bueno, es evidente que tengo que estar dispuesto a presentar toda la información relativa a mi compañía, quiénes son los directores, quiénes son los accionistas, qué empresas están detrás de la compañía, cuál es la estructura. Esa es una información sensible, porque estás hablando de que vas a hacer pública toda la información de tu estructura y eso es un primer elemento que tienes que tener en mente. Si no estás dispuesto a revelar esa estructura, el mercado bursátil para tu ser ente emisor no parece ser, el mercado de valores no parece ser el camino a seguir. Pero siendo un mercado que pudiera tener un atractivo y habiendo superado esa etapa, pues tienes que hacer adecuaciones, tienes que tener información financiera pública que puedas revelar ante los inversionistas, tienes que tener un estado financiero auditado, tienes que tener un dictamen de los contadores públicos, tienes que tener calificadores de riesgo, tienes que tener un dictamen, de calificadoras de riesgo, tienes que tener principios de gobierno corporativo, tienes que tener en tu junta directiva, como parte de ese gobierno corporativo, tener un conjunto de acciones, directores independientes, un comité de auditoría, tienes que velar por todos los esquemas de legitimación de capitales que en una economía dolarizada son fundamentales. Sistema integral de administración de riesgos, es correcto. Hay una serie de elementos que yo no diría que son impedimentos, al contrario, simplemente diría que las empresas que quieran explorar el mercado de capitales o el mercado de valores, pues sin duda alguna tienen que tienen que pasar por una fase previa de preparación para poder entrar adecuadamente en él. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias a Rodrigo Rodríguez, socio de PwC, y José Ignacio Guarino, presidente de Interbono Casa de Bolsa. Nos comentan que tuvimos una participación que superó las expectativas el día de hoy. Queremos recordar que se enviará la grabación a todas las personas que se hayan registrado para nuestra ponencia del día de hoy. Bueno, con esto cerramos nuestra participación el día de hoy. Recuerden que mañana, 11 de junio, a las 5 de la tarde, estaremos conversando sobre hiperinflación, moneda funcional y criptoactivos con nuestros ponentes Manuel Pereira desde Canadá y Carlos Vázquez desde Venezuela, ambos socios de PwC. Muchísimas gracias por su participación. Que tengan buenas noches. Hasta mañana. Fue un placer compartir.